Para todo estudiante de Derecho, pero también para todo abogado, es indispensable conocer la historia de las instituciones jurídicas, el desarrollo histórico que han tenido las figuras que nutren el mundo del derecho y particularmente aquella historia que anima, pienso yo, al resto del sistema jurídico mexicano, que es la historia constitucional. Para hablarnos de este tema, ¿quién mejor que uno de los mayores expertos reconocido a nivel nacional e internacional en temas de historia del derecho, que es el doctor Óscar Cruz Barney, coordinador del área de Historia del Derecho precisamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? Doctor, bienvenido a esta cápsula de la Videoteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de su canal de YouTube. Hay un momento definitorio, pienso yo, en la historia del constitucionalismo mexicano que se ubica en el siglo XIX. Así es. Cuéntenos un poco cómo se da ese desarrollo. ¿Dónde empezamos? ¿En Cádiz, quizá? ¿Apatzingán? ¿Cómo surge? Iniciaríamos, creo yo, con el movimiento de la Ilustración, con el pensamiento ilustrado en la segunda mitad del siglo XVIII, que lleva a replantear las formas de creación del derecho, las formas de expresión del derecho, y sobre todo las formas de relación entre los grupos sociales y de relación de los grupos sociales con el Estado. El Estado que se reorganiza a sí mismo, que reorganiza sus esquemas de relación con la Iglesia, con los grupos de poder, con los grupos privilegiados, básicamente en términos de ejercicio del derecho de propiedad, y que estos temas llevarán a un reflejo, primero en la codificación del derecho y posteriormente en el fenómeno de la emisión de constituciones, del constitucionalismo. En ese sentido, la Constitución de Cádiz de 1812 sin duda será el primer esfuerzo o el primer paso en el mundo iberoamericano, que dejará una impronta o una huella muy importante en los esfuerzos posteriores. Doctor, cuéntenos, Constitución de Cádiz, luego entonces creada en España. Así es. ¿Y aplicable en México? Aplicable en México por varias razones. Primero, porque la Nueva España era parte de la monarquía hispánica y la Constitución de Cádiz lo que hace es establecer un régimen constitucional para la totalidad de los reinos hispánicos. De hecho, sustituye los antiguos reinos por una sola España, un solo reino de España, en donde los antiguos reinos, Castilla, León, Aragón, Nueva España, Perú, se convierten en provincias del reino de España. Y una Constitución de Cádiz en donde es muy importante tener presente, muchos diputados mexicanos participaron en su elaboración y muchos abogados mexicanos fueron parte de esos diputados que participaron en su redacción. La Constitución de Cádiz en México tiene un papel muy importante. México es el primer país que publica una edición americana de la Constitución, se hace en el mismo año, y aplicará o buscará aplicar esa Constitución pues de la manera más plena y posible en ese momento. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué intervalo de tiempo estamos hablando? ¿Y qué sigue después? Tenemos dos periodos de vigencia de la Constitución de Cádiz en México. Un primer periodo que es el bienio liberal, de hecho es menos de 2 años, que va de 1812 a 1814. Del 12 al 14. Correcto. En donde Fernando VII, al regresar al poder, recordemos que la Constitución de Cádiz se elabora en un entorno de una España invadida por la Francia napoleónica, una España luchando por su independencia, lo cual será uno de los detonantes para que México inicie las luchas por la propia. Cuando regresa Fernando VII al poder, desconoce el texto constitucional y restablece la monarquía absoluta en el periodo que va de 1814 a 1820. En 1820 se restablece la Constitución, hay un levantamiento en España en contra del rey y se le obliga a jurar el texto constitucional. Entonces tendremos dos vigencias bajo el régimen hispánico y una tercera vigencia ya bajo el régimen mexicano independiente, que México será el único país en América Latina que mantenga vigente la Constitución de Cádiz después de haber alcanzado la independencia en 1821. ¿En qué años estamos hablando? Primera vigencia del 12 al 14. Correcto. Segunda vigencia del 20 al 21. Tercera vigencia ya en el México independiente del 21 al 22. Apatzingán. Apatzingán es el esfuerzo constitucional del primer movimiento insurgente, es el reflejo de lo que quiere ser y de cómo quiere organizarse ese movimiento insurgente en manos ya o bajo la conducción de José María Morelos, tomando en cuenta los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, el reglamento del Congreso, los textos y los trabajos de Carlos María de Bustamante, que elaboran un texto
que plantea un régimen republicano, no ya monárquico como la Constitución de Cádiz, que tiene importantes influencias en la Constitución de Cádiz, pero también tiene influencias del constitucionalismo francés, que lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la integración del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo tripartito, ¿no? En donde no residía en una sola no residía persona. una sola persona, sino en tres. Con esta idea muy clara de liberalismo ilustrado de inicios del siglo XIX, en donde el Poder Ejecutivo es el enemigo, es el tirano, el legislativo al representar al pueblo representa toda bondad. Y por lo tanto al Ejecutivo hay que limitarlo lo más posible, inclusive fraccionándolo, en donde 3 titulares del Ejecutivo ejercerán la presidencia de 4 en 4 meses. Afortunadamente nunca entró en vigor esa parte y nos evitamos tener 3 presidentes batallando al año. uno con otro, 3 presidentes al año, ¿no? Podemos decir que Apatzingán es la primera constitución genuinamente mexicana en el sentido de que fue redactada en México pensando para el régimen político mexicano. En ese sentido podemos decirlo, si bien que no quepa duda, nuestro primer texto constitucional es la Constitución de Cádiz, primer texto constitucional original mexicano redactado desde México lo es la Constitución de Apatzingán. ¿Qué pasa después, doctor? ¿Cómo seguimos evolucionando? Pensemos, ¿Qué otro hit hay, digamos? sí, ¿qué es lo que pasa? Pensemos que cuando México nace a la vida independiente, tiene que definirse. ¿Qué vamos a hacer? Monarquía, república. Si escogemos república, iremos por un esquema centralista o federalista. Presidente con vicepresidente o solo, un sistema bicameral o unicameral. Parecen grandes decisiones. Que no son cualquier cosa, son decisiones definitivas, son decisiones esenciales para lo que será ese proyecto de nación. ¿Marcaron la historia del derecho mexicano? Marcaron la historia del derecho mexicano, marcaron la historia de la política en México y marcaron la historia de las relaciones sociales en México. Si son decisiones que parecieran ser propias nada más de los constituyentes, pero son decisiones que afectaron absolutamente la vida nacional. Es por eso que se opta primero por la monarquía. México, un país que al día de hoy lleva más años de historia como monarquía bajo el régimen hispánico que como monarquía o república bajo un régimen independiente, ¿no? Eso no lo debemos de perder de vista, y eso marca mucho de nuestras formas y de nuestra estructura social y política. Pero ¿se refiere usted a que eso genera una impronta autoritaria o una impronta de, digamos, de aquellos viejos tlatoanis todavía luego convertidos en monarcas, luego convertidos en hiperpresidentes? Genera una impronta en el sentido de la concepción del ejercicio de autoridad, en el sentido de la verticalidad en el ejercicio de autoridad. Eso parece todavía subsistir. Sin duda subsiste, es decir, nuestra forma de concebir en muchos aspectos el ejercicio de autoridad dista mucho de un esquema plural, abierto, y es más bien un esquema cerrado que funcionó 300 años y que se buscó que funcionase durante el siglo XIX. Doctor Cruz, pero entonces, si esto es así, usted me está diciendo que es absolutamente indispensable que conozcamos nuestra historia porque a ella nos debemos. Sin duda, es decir, México no se inventó en el siglo XIX, ni México es resultado de los últimos 100 años de evolución. México es un continuo histórico, ¿no? En donde 300 años de monarquía, no llegamos a 200 de país independiente, con 2 monarquías en el camino, con regímenes republicanos, con centralismo, con federalismo, y ese continuo es lo que conforma al México actual. Un México que tuvo que decidir qué hacer, por ejemplo, con sus comunidades indígenas, qué hacer con el principio de igualdad al momento de intentar aplicarlo a una población que distaba mucho de tener derechos iguales, y de tener, ya no digamos derechos, porque eso se arregla en el papel, como lo pretendieron hacer, sino en la realidad, en acceso a la justicia, en acceso a las fuentes de empleo, en acceso a la riqueza y en capacidad de defender sus derechos. Justamente las leyes de reforma a mediados del siglo XIX serán una serie de medidas que buscan equilibrar jurídicamente a la sociedad, pero que dejan pendiente el equilibrio económico, el equilibrio social, el equilibrio educativo. La educación, la forma de gobierno, el derecho de propiedad, la igualdad, son temas que se discuten en el siglo XIX y que nos llevarán a los continuos enfrentamientos civiles que vamos a tener en nuestro país, junto con invasiones, cuartelazos, guerras internacionales, etcétera. El siglo XIX se sobrevive gracias a unos mexicanos y a pesar de otros. Es un siglo muy complejo. Parecen temas que todavía seguimos debatiendo sobre ellos, que todavía nos siguen influenciando en el día a día de los mexicanos del siglo XXI. Para hablar de estos y otros temas,
Vamos a hacer en este momento una pausa, pero regresamos con la segunda parte de esta importante cápsula sobre la historia del constitucionalismo mexicano.